porque ahora sí nos quedamos con 7. Estaba bueno el número anterior y lo peor es que creo que no le tomé foto. O sí les, no, sí les tomé, ¿cierto? Foto. Los cogí en hora del almuerzo. Igual tienen que saber que estamos en clase y hasta las 2 de la tarde yo los podría llamar a cualquier hora, hijos. Gracias a Mariana y a Sofía Corrales, que fueron las 2 niñas que entraron súper puntuales. A las Por ahí, 2 disculpe, y ¿cuál Sofía Corrales es el nombre de mi hermana? estuvieron aquí haciendo sala de espera. Muchas felicidades y me recuerdan, por favor, para darles un puntico y reconocer la puntualidad, niños. Así es como debe ser. Bueno, entonces, como para abordar rapidito la temática, bueno, entonces ya en el video, como les decía en la sesión anterior, vamos a utilizarlo este video como para un apoyo, esa es como la palabra, para el desarrollo de la temática o temática de evaluación de la próxima clase. No se preocupen que yo se los comparto ahorita en el grupo, de hecho ya acabé de subir el video en estos 10 minuticos de la primera parte de la clase. Una vez finalicemos ya lo subo y ustedes ya tendrán en el grupo tanto la guía como los 2 videos que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dejar un espacio, como ya les decía, a fin de poder hacer que ustedes lo trabajen la última horita, sería, creo yo, terminen o empiecen, perdón, la guía que vamos a compartir ahora. Entonces hablábamos, ya en el video nos hablaba de las 2 reproducciones o de los 2 tipos de reproducción en las plantas, que es sexual y asexual. La asexual la habíamos abordado en la clase pasada, ¿sí? Natural y artificial. Y en esta clase pretendemos abordar lo que es la reproducción sexual, ¿no? Haciendo énfasis en las plantas gimnospermas y en las angiospermas. Y también ya explicábamos que las gimnospermas se la relaciona con plantas sin flores prácticamente y con la semilla que no está recubierta, ¿sí? Que no está protegida. Por eso aquí, si podemos ver, hablamos de semilla desnuda y de las angiospermas, que son las que sí tienen ya una semilla protegida por el fruto principalmente y que cuentan con una vistosa manera o vistosos elementos que les ayudan en su desarrollo reproductivo, como son las flores. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de las gimnospermas en inicio. Cuando ustedes vean o relacionen, o mejor dicho, no, mentira, cuando ustedes escuchen o vean gimnospermas, ustedes relacionenlas generalmente con los pinos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven un pino, ustedes ya van a ver, bueno, estas como no tienen flores, son gimnospermas. Son plantas gimnospermas que tienen una reproducción sexual porque ahí van a intervenir dos gametos que son el masculino y el femenino. El masculino, que ustedes ven aquí en su figurita, que la van a ver pues más a detalle cuando yo les comparta la guía, forma un cono masculino en el cual se forman unos sacos de polen, ¿sí? O sacos polínicos. Aquí se va a formar, como su nombre lo indica, el polen, que va a viajar a través del viento, ¿sí? Generalmente esta clase de polinización se hace a través del viento, viaja a través del viento hacia el cono femenino o la piña, que se llama, en la cual se ubican los óvulos que van a ser posteriormente fecundados o polinizados por el polen que, como ustedes ya conocieron, ahorita les acabo de decir, lo producen los sacos polínicos. Aquí no podemos hablar de presencia de flores, sino de inflorescencias, como dice aquí en el párrafo. Las inflorescencias, ¿no?
forman precisamente estos conos, que es, que es el lugar donde se forma tanto el saco polínico como los óvulos que van a ser posteriormente polinizados pues, por los espermatozoides, como les digo, a través de mecanismos como el aire o el viento. Bueno, entonces aquí podríamos decir que las flores, no, las flores femeninas, flores o la inflorescencia, más bien femenina, se encuentra dispuesta en conos, ¿no? Que son un poquito más grandes que los conos masculinos. Y tienen unas escamas, ustedes pueden verlas aquí, que permiten que los óvulos se adhieran a ellas. Y, ay no, qué pena el ruido, por esta calle pasa, mejor dicho, Raimundo. Y entonces, esta piña, este saquito, permite que se adhieran los óvulos a los cuales les va a llegar el polen que viene del saco polínico de los conos masculinos. Aquí se adhieren los óvulos y empieza el proceso de polinización, o sea, la fecundación se da cuando ya se une el polen al óvulo y empieza a formarse, gracias a estos gametos, un cigoto. Ustedes siempre tienen que recordar que cuando hay presencia de dos gametos, que es el masculino y el femenino, el resultado de la unión, cuando hay fecundación de estos dos, del óvulo por el que es el gameto masculino, siempre vamos a hablar de la formación de un cigoto. Entonces aquí se forma un cigoto, el cual ya va a empezar a crecer, pues obviamente le van a llegar todos los nutrientes de la planta a través de los órganos que éste tiene y va a empezar a crecer, como les digo, ¿no? Se va a, a formar unas estructuras que van a dar origen a una nueva planta como tal. Entonces, aquí ustedes pueden ver como el proceso que les estoy explicando. El saco polínico envía el polen a través del aire al cono femenino. Este tiene los óvulos, aquí se fecundan, ¿sí? El grano de polen fecunda al óvulo en el cono femenino. Aquí se forma el cigoto cuando se unen pues el polen con el óvulo. Ya este óvulo fecundado forma una escama, o por la escama, mejor dicho, entra el polen y esta da acceso o da origen más bien a la formación de la nueva planta que empieza su proceso de crecimiento como tal. Este proceso se realiza en las plantas gimnospermas sin flores y sin semilla recubierta. Posteriormente vamos a la reproducción sexual con las plantas angiospermas. Aquí también, como les decía en la sesión anterior, podemos diferenciar que esta es una de las reproducciones, pues dentro de las plantas, la más elaborada, la más estructurada. ¿Por qué? Porque tiene un proceso como más dispendioso, por decirlo de alguna manera, en el que ya se pueden identificar fácilmente en la flor órganos tanto masculinos como femeninos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, y de hecho, bueno, yo tenía otro videito ahí que nos explicaba muy chévere, ese se los voy a compartir como manera de complemento para que lo vean, cuáles eran las partes de la flor y cuál era como la función de cada una, pero ahorita los vamos a tratar de explicar como a grandes rasgos. Entonces, las plantas angiospermas, ¿qué son? Primero tenemos que resaltar que son plantas vasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen vasos conductores. Por eso son un poquito más desarrolladas. Cuando hablamos de vasos conductores, ¿a qué hacemos referencia? Xilema y floema. ¿Se acuerdan? Xilema, el transporte de nutrientes de la raíz hacia las hojas. Floema, el transporte de la savia elaborada, el anterior era savia bruta. Floema, transporte de savia elaborada de las hojas hacia todos los órganos del cuerpo. Entonces ellas tienen mecanismos de transporte de este tipo de sustancias o de las sustancias como tal en el cuerpo de la flor, de la planta, perdón. ¿Qué pasa?
Yo les hablaba inicialmente que como hay intervención de dos gametos, el masculino y el femenino, entonces aquí se va a dar una gran variabilidad genética y eso permite precisamente que hayan unas buenas adaptaciones a los cambios que tiene el ambiente. Ya les mencionaba cambios climáticos, en temperatura, en acidez, alcalinidad del suelo, en humedad en el suelo, en humedad relativa en el ambiente, etcétera. Entonces, y además es bien importante resaltar que este tipo de plantas han generado unas relaciones con los animales. ¿Por qué? Porque dentro de su proceso de reproducción, una parte súper importante la vienen a desarrollar precisamente los insectos, por ejemplo, que son los insectos polinizadores. ¿Qué pasa con ellos? Cuando ellos, ustedes saben que como son vistosas este tipo de plantas, un insecto llega, se posa sobre la flor y entonces va agarrando de las anteras, que son estos saquitos donde se forma el polen en las flores, de las anteras agarran el polen, se les queda pegadito a las patas. Y entonces, como van de flor en flor, los insectos, entonces ahí se encarga de llevar ese polen para que fecunde e ingrese en la parte femenina de la flor, que sería este pistilo, toda esta parte, este es el estambre, este ya es el pistilo como tal, acá adentro está el óvulo, por aquí entran las paticas o las paticas botan el polen, ingresa a través del estambre y fecunda el pistilo en la flor y entonces miren ustedes la relación que hay tan estrecha, porque las flores en sí pudieran hacer su proceso reproductivo y de fecundación, de polinización, o sea, eso se llama la autopolinización. Sin embargo, se ayudan muchísimo de estos otros seres, hay una relación simbiótica, es decir, que el uno necesita del otro para poder sobrevivir y entonces esto hace que esta relación, además de todas las adaptaciones que han tenido este tipo de plantas con la variabilidad genética, sean mucho más marcadas y mucho más importantes y les han dado tantas herramientas, esa sería la palabra, tantas herramientas como para que puedan desarrollarse en grandes extensiones de tierra y sean en este momento pues de las plantas que más sobresalen, por decirlo de alguna manera, actualmente. La flor como tal es el órgano sexual de la planta, ¿sí? En las plantas angiospermas, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se encuentran dentro de la flor las estructuras precisamente que generan los gametos que van a servir para la fecundación y la polinización de la planta, que va a dar origen, pues obviamente, a las nuevas plantas. Entonces, aquí podemos ver que esta generalmente tiene estas partes, la corola, que sería la planta en la parte superior, los pétalos, que son la parte llamativa y la parte que atrapa, por decirlo, ¿sí? a los insectos, los sépalos, que es, ustedes se han dado cuenta cuando sacan las, los pétalos de una flor, queda como un capuchoncito verde después del tallo, ¿sí? Este es el soporte, los sépalos son el soporte de la flor, es donde se soporta precisamente los pétalos y el resto de la flor, que sería el pistilo y los estambres. Entonces, bueno, este sería el pistilo, que es la parte femenina, aquí está el óvulo, se encontraría el óvulo, y los estambres, que son la parte masculina de la, de la flor, con sus anteras, que son las que generan el polen. Mirábamos en el video que cuando presentan este tipo de estructuras, las plantas o las flores más bien se llaman hermafroditas. Es importante reconocer la parte femenina y la parte masculina de las flores. La parte masculina, y siempre vamos a relacionar la palabra andro, ¿sí?, con la parte masculina. El androceo es el conjunto de los órganos que conforman la parte masculina de la flor, ¿no? ¿Qué producen estos principalmente? Pues los gametos masculinos de la flor, que serían el polen, ¿sí?
Están formados por las anteras, que son las capuchitas, las antenitas que sobresalen de los estambres, y a través de ellos y su producción, pues aquí se genera el polen va a ser pues, el gameto que va a fecundar a la flor. Entonces, el androceo se compone de que de los estambres, las anteras, que son la parte masculina de la flor. Ya aquí, mira, aquí lo podemos conseguir. Conjunto de estambres que se encuentran en las anteras, ¿no? Generan ¿qué? Los gametofitos masculinos o los granos de polen, que es lo mismo. Y vamos a determinar también una parte femenina en la flor que se llama el gineceo. Entonces el androceo es la parte masculina, que son los estambres con las anteras, y el gineceo, que es la parte femenina, la que contiene pues obviamente en los ovarios de la planta, la parte femenina. Entonces, ¿qué son los conjuntos? El gineceo es el conjunto de órganos femeninos que tiene la planta. ¿Qué forma parte de ellas? Pues el pistilo, ¿sí? El ovario, que estará aquí adentro, que está protegido pues por la parte ancha del pistilo, el estilo, ¿no? Y también dice que es bueno, el estilo, que es esta antenita o este conducto más bien, por el cual entra el polen hacia el ovario, hacia tener el contacto con el ovario, ¿no? Y también termina en una abertura que se llama el estigma, ¿no? El estigma, mírenlo aquí, para que vean mejor en el gráfico. Tengan muy presente este gráfico porque de este gráfico vamos a sacar algunas preguntas para el examen o el taller evaluativo. Entonces, ¿qué les puedo preguntar yo? ¿Cómo se llama el conjunto de órganos masculinos de la flor? Pues ustedes van a decir androceo o gineceo. Chicos. Ya les había dicho yo que es el androceo, ¿no? Androceo, parte masculina. Gineceo, parte femenina. Androceo, los estambres con las anteras, ¿sí? El gineceo es el pistilo, los ovarios, el estilo y el estigma. Esa es la diferenciación entre los órganos femeninos y masculinos de la planta. Bueno, ¿qué pasa con la polinización? Ustedes saben que la polinización es como el proceso en el cual el polen llega hacia el óvulo para fecundarlo, ¿sí? Y es súper importante precisamente para que se siga perpetuando, en este caso, pues las plantas. Entonces, el polen llega ¿hasta dónde? Hasta la boquita del pistilo, que es el estigma, entra hasta el óvulo, lo fecunda, y cuando eso pasa sin acción de algún ente o de algún actor, ¿sí? Como pues son los insectos, entonces si la propia planta es capaz de hacer ese proceso, entonces ahí estamos hablando de la autopolinización. Pero hay otro segundo caso que se llama la polinización que es indirecta cruzada, que es cuando, por ejemplo, por acción del aire o de alguna especie, se da este proceso de polinización, pero ya con la intervención, por ejemplo, de un insecto. ¿Sí? Es decir, que el polen ha sido transportado ya sea por el aire o por el insecto en las paticas o en las alas y llega hacia la parte femenina de la flor y pues lógicamente ahí se da la polinización. Bueno, también tenemos la polinización anemófila, ¿no? Que podríamos hablar aquí también que hay un transporte de polen, pero esta vez a través del viento. Entonces el viento es el que se encarga de llevarla. En la indirecta cruzada era a través de mejor dicho,
La cruzada puede ser tanto hidrófila por acción del agua y zoófila por acción de los insectos y la anemófila que es por el aire. Entonces la cruzada se da de tres clases. Por acción del agua, el agua ayuda a transportar el polen, por acción de algún insecto, que es la zoófila, y por la anemófila, que es a través del viento. Y fecundan la flor. Fecundan hasta que lo polinizan, o sea, ya gracias Profe, al polen que llega al óvulo de la planta, lo poliniza, lo fecunda, y a partir de ese momento, entonces el cigoto empieza a crecer. Cuando crece, entonces empieza ¿qué? A nutrirse, a aumentar de tamaño. Y esto nos da origen a una semilla, y esta semilla va a estar protegida por todo el conjunto de nutrientes que está alimentando lo que ya miraríamos como el fruto. ¿Sí? Entonces, en estas plantas, en las angiospermas, generalmente nosotros vamos a encontrar que el producto final, ¿sí? de este tipo de plantas es el fruto. El fruto es el resultado precisamente de todo este proceso de fecundación y de polinización que tienen estas plantas. Y pues es lo que prácticamente nos sirve, bueno, a excepción o además, mejor dicho, no a excepción, sino además, pues obviamente de las hojas y en algunas plantas que pues, también las raíces eh, o los tallos también nos sirven como para la alimentación o algunas otras actividades, por ejemplo, medicinales, ¿sí? Pero entonces el último producto de cuando existe este tipo de reproducción es el fruto, que ya lleva todo el conjunto de nutrientes que ha logrado captar la planta después del proceso de polinización. Aquí vamos a explicar un poquito el proceso del crecimiento del fruto. Se los dejo como para que ustedes también lo puedan consultar. Lo más importante era como las clases de polinización y la manera como se lograba este proceso para generar la reproducción en las plantas. Entonces quisiera saber si quedó claro o si hacemos como algún tipo de retroalimentación, si tienen ustedes alguna duda respecto a lo que hemos estado hablando actualmente. Va bien. Todo claro. profe, Dámosmelo, profe. profe, profe. Están muy calladitos, ¿o será que tienen hambre? Bueno, la idea con esto entonces es que esta es la guía. Aquí se acaba. Profe, De la guía que tienen que hacer. Como siempre, pues leer cuidadosamente, entender y hacer el resumen. El resumen, ustedes ya saben la manera como lo prefieran hacer. No pegado. O sea, muchos me escriben que sí pueden hacer, que lo pueden hacer en Word o lo pueden pegar. Yo realmente no soy de esa política. ¿Por qué? Aquí la nota dice, la elaboración del resumen en el cuaderno, es decir, de manera escrita, facilita el proceso de aprendizaje. Ustedes se van a aprender más lo que escriben que lo que pegan, porque ustedes lo que pegan no lo van ni a leer, mientras que ustedes si lo escriben, pues tienen que leerlo y algo se les va a quedar. Entonces, por favor, no lo peguen, sino que escriban, hagan un pequeño resumen si quieren o háganlo largo, no hay problema. El punto es que ustedes aborden los conceptos como más importantes del tema, y adicionalmente nos vamos a ayudar haciendo pues los dibujos que profe, son más importantes de la guía, por ejemplo las partes Profe, espera, hablando hace media hora. generando la división entre la parte masculina y la parte femenina, el proceso de reproducción en las plantas gimnospermas y el proceso de reproducción de lo que son plantas asexuales, ¿sí? Reproducción asexual. No es muy largo, la verdad. Tienen este tiempito, miren que tienen hasta las 2 de la tarde, en hora y media. Yo creo que ustedes precisamente perfectamente pueden abordar al menos gran cantidad de Yo me voy, chao. Dime, Mateo. Profe, ¿me escucha?
Mateo levantó la Profe. mano. No nos escucha nadie. Hola. ¿Soy yo? ¿Quién es que está elevado? Con Dua Lipa. ¿Soy yo? Perdón, a ver, me voy a buscar. Perdón, un momentito, me voy a buscar. ¿Soy yo o quién es? Ay, Jesús. No, profe, Ajá. No, parece que sí soy yo. No, la profe no escucha. profe, profe, Sí soy yo. Se escapó Dua Lipa de ahí. Quería profe, cantar. profe, Voy siendo- Profe, Señor, profe. está re mal el internet. Profe, Brian, hoy no sé chino qué. ¿qué pasó? Qué calor. Dios mío. profe, escucha. Sí, Ah, ahora sí. sí, señor. ¿Qué me dice? Pero pregunten. Profe, Ley de ayer. Señor, Ah, ya escucha. sí, yo los escucho. voy a tener que ver la reunión por aquí porque mi computadora vuelve a presentar fallos. Sí, yo ahorita ya lo subo a YouTube y ya les comparto al grupo, no se preocupen. Antes de las 2 Uy, está. pero ¿cómo así que en YouTube, profe? Yo tengo el canal de YouTube para su Uy, vamos a ser famosos. y fines pertinentes. Ahí subo todos los videos y ustedes los pueden conseguir ahí. Profe, tenemos un robot en la clase, ¿usted no ha escuchado? ¿Qué? Un robot en la clase, ¿usted no escucha? Sí. Sí, pero pensé que era mi conexión. El micrófono. Hoy no, Adonis, no prenda más ese micrófono, escucha todo maluco. Sí, no prendamos. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? Adonis, ya no prendas más el micrófono que está horrible. Si quieres algo, Yo ninguna, profe. por favor. Bueno, yo voy a terminar la sesión de hoy y si tienen alguna duda, hasta las 2 de la tarde la resuelvo. Empiecen a practicar o a desarrollar la guía que les voy a compartir en este momento y nos vemos después de Semana Santa con el examen. Examen taller evaluativo que lo vamos a hacer en línea, es decir, que ustedes tienen que ya tener todo resuelto para que puedan abordar las temáticas. ¿Listo, chicos? Entonces, los dejo. Aprovechen esta hora y 20 minutos que les queda para poder adelantar su trabajo. Ya mismo les comparto la guía para que puedan acceder a ella. Cualquier duda, Chao, profe, que le haya bien. por favor, bueno, se cuidan y que Ese robot. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe.